El objetivo del día es que al finalizar esta sesión ustedes conocerán las características de esta versión 930 en Compact y Factura Electrónica. La dinámica de la sesión va a ser igual que en todas las sesiones web. Vamos a ver unas partes conceptuales, posteriormente pasaremos a hacer las prácticas dentro del sistema y finalizaremos con una sección de dudas y preguntas al respecto de las dudas que salgan durante la sesión. Para ello, el temario que vamos a seguir, vamos a ver todo lo que es la parte de la reforma fiscal de 2022, lo que es el anexo 20 versión 4.0, qué datos impactan en el emisor, en el receptor, qué cambios tenemos que hacer en la configuración de conceptos, en la captura de documentos, en la facturación global. Vamos a ver también lo que pasa a ser el cambio del complemento de pago cuenta de terceros por el nuevo que se llama cuenta de terceros. Vamos a ver que el cambio va a ser transparente. Vamos a ver también qué cambios tenemos en parte a los FDI relacionados. Vamos a ver también lo que es el complemento de recepción de pago 2.0, qué es lo que cambió, qué se adicionó, qué podemos ver adicional dentro del sistema. También vamos a ver cómo va a funcionar el proceso de cancelación dentro de factura electrónica. Vamos a ver también la parte o las mejoras que tiene el complemento de carta aporte en este caso. Y lo que fueron la actualización de catálogos de fracciones arancelarias para el complemento de comercio exterior. Y cómo vamos a poder visualizar las adendas. Ya que anteriormente se bloqueaba la ventana, ya vamos a poder entrar a los documentos timbrados, ver los campos que se llenan en las adendas y también vamos a ver las nuevas adendas que se incluyeron a partir de esta versión dentro del sistema. Vamos a empezar entonces con la reforma fiscal 2022. Cabe resaltar que en estas reformas fiscales pues se actualizan varios estándares. Entre ellos pues fue el anexo 20 que pasó de la versión 3.3 a la versión 4. El complemento de recibo electrónico de pagos que pasa de la versión 1 a la versión 2. El CFDI de retención de información de pagos, que es también de versión 1 a versión 2, y el servicio de cancelación de CFDI, donde se incorporan las nuevas reglas correspondientes de relación. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este anexo 20 versión 4.0? Básicamente es tener una recolección de datos de mayor calidad, contar con información uniforme y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los contribuyentes. Cabe resaltar que esta versión 4 de anexo 20 entró en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Sin embargo, se tendrá un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4 de anexo que va desde el 1 de enero hasta el 30 de abril del 2022. ¿Sale? Ahí recuérdense del Día del Niño, ahí es el límite correspondiente. Entre los principales cambios se incluyen de manera obligatoria los nombres, domicilio, régimen fiscal, entre otros, tanto del emisor y del receptor. Aquí pongo también a su disposición en la presentación la página del portal del SAT, donde viene toda la información correspondiente a las reformas fiscales 2022 que publicó tal cual el SAT. ¿Sale? No vamos a entrar tanto detalle, nos vamos a enfocar más a la parte del sistema de factura electrónica. Se supone que ya hemos tenido varios cursos desde noviembre, diciembre y lo que ahorita de enero al respecto pues, de la parte conceptual de los cambios del anexo 20. Lo que sí es importante es que a partir de esta versión 4 de anexo, el nombre, domicilio fiscal, régimen fiscal, tanto del emisor y del receptor, se vuelven requeridos y obligatorios. Y es importante que ambos estén registrados en la lista de RFCs inscritos no cancelados en el SAT. Esto es muy importante ya que el SAT va a verificar esta lista de RFCs inscritos no cancelados para hacer las validaciones de timbrado. El detalle está que pues va a validar el nombre. Y si recordamos, los que somos de sistemas, es muy difícil validar la cadena de nombre en cuanto a acentos, mayúsculas, minúsculas, puntos, comas, entre otros caracteres especiales. Por lo cual la recomendación es que en tanto el emisor como el receptor se lleve a cabo a la parte de la cédula de identificación fiscal que proporciona el SAT. ¿Sale? En base a esta cédula de identificación fiscal podemos verificar cuál es el nombre exacto como nos tiene registrado el SAT, el domicilio o código postal con el cual estamos inscritos, el régimen fiscal exacto con el cual estamos dado de alta, y esto evitará que tengamos problemas al momento de timbrar o solicitar alguna factura.
Para ello lo que quiero que vean es cómo obtenemos esa cédula de identificación fiscal, ¿sale? Ok, primero que nada, voy a entrar a la página del SAT. Dentro de la página del SAT, en la parte de trámites del RFC, aquí tenemos la opción de obtén tu cédula de identificación fiscal. Y básicamente nos va a pedir loguearnos en el portal del SAT. Nos va a pedir nuestro RFC, la contraseña de la clave CIEC o bien en este caso la e-firma y poner el CAPTCHA. Aquí vamos a esperar en lo que carga aquí la página del SAT y básicamente nos está elaborando nuestra cédula de identificación fiscal o el archivo CIF que también se conoce. De aquí lo podremos descargar. Básicamente ahorita que lo genere, lo que descargaría sería un archivo como este que vemos aquí, donde vamos a tener tanto el RFC, el nombre exacto con el cual nos identifica el Hacienda, y si escaneamos este código de barras bidimensional por medio de algún lectora de QR, podremos validar más información como es el domicilio correspondiente, el régimen fiscal con el cual estamos dado de alta, entre otras características. Cabe mencionar también que ponemos a su disposición documentación generada por parte de Compaq en cuanto al resumen de reformas fiscales 2022, datos del receptor 4.0, esquema de cancelación Compaq. Y cada vez que ingresamos a alguno de estos, pues va a tener información que nos va a ayudar a tener pues ciertas validaciones o ciertos datos a la mano sobre los cambios fiscales correspondientes. Por ejemplo, en este de los datos del receptor del CFDI 4.0, aquí traemos también los pasos para obtener la cédula de identificación fiscal, que fue lo que hice ahorita. Que fue entrar a la portal del SAT, irme a la parte del RFC, accedimos, generamos la CIF, que ese es donde me quedé. Vamos a ver si ya lo cargo. Aquí está, ¿sale? Generar la CIF, la genere y ya la puedo imprimir o descargar. Obviamente, como tiene datos ahí sensibles de mi QR, entonces no lo voy a abrir, pero ahí estaría ya mi cédula de identificación fiscal, que tiene toda mi información correspondiente, la cual va a validar el SAT por medio del listado de RFCs no cancelados. Si se escanea, por ejemplo, nos mostrará una información como esta. Nos va a llevar al portal del SAT donde va a venir la curva, el nombre, los apellidos, fecha de nacimiento, la situación del contribuyente, los datos del domicilio, el régimen fiscal con el cual está dado de alta y a partir de cuándo. De ahí podemos obtener esa información, ya que en base a eso lo va a validar al momento de realizar el timbrado con esta nueva versión de anexo 20 correspondiente. ¿Sale? Entonces, una vez que ya tenemos ese dato, ahora sí ya podemos pasar al sistema para empezar a alimentarlo para que pueda realizar el timbrado con la versión 4.0. Primero que nada, o primer cambio que tenemos ahí es que cuando creamos una empresa nueva, ya me va a permitir seleccionar la versión de anexo 20 que deseo utilizar. Quedamos que desde el 1 de enero hasta el 30 de abril iba a haber una convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4 de anexo. ¿Sale? Entonces yo puedo crear ahorita empresas tanto con la versión 3.3 o la versión 4 según lo desee trabajar. También va a ser muy importante que cuando creemos una empresa, pues poner énfasis en el nombre de la empresa, ya que vimos que lo va a validar. Entonces debe estar escrito exactamente como viene en nuestra identificación, en nuestra cédula de identificación fiscal. Igual, pues el RFC, si el RFC está mal, pues no me va a permitir ni siquiera timbrar. El régimen fiscal con el cual estoy dado de alta, el código postal que tengo en mi identificación de cédula fiscal. Eso fue para el
emisor al momento de crear la empresa. Si ya tenía mi empresa creada, puedo entrar yo a la redefinición de la empresa y puedo ya editar el nombre de la empresa o bien ponerlo en el nombre largo. Si recordamos el nombre largo, si tenemos algo capturado ahí, va a tomar ese nombre largo para mandarlo al XML. Entonces ahí lo podemos poner tal cual. En la pestaña 1 de generales, aquí también podremos modificar o adecuar el RFC en dado caso de que nos hayamos equivocado. En la pestaña 2 de direcciones podremos modificar o corregir el código postal. Y en la pestaña 8 de F@C, ahí podemos asignar el régimen fiscal correspondiente. ¿Sale? Entonces, esos son los datos que podemos editar del emisor para cumplir con los requisitos del anexo 20 versión 4. Hablando del receptor o cliente, dentro del catálogo de clientes también hay que validar sus datos con su identificación de cédula fiscal. El nombre, recuerden que debe estar tal cual viene en la cédula, el RFC, que viene en la pestaña datos generales, y adicional a esto, en el apartado del domicilio hay que verificar que el código postal corresponda, así como en el botoncito de emitir enviar, verificar que el régimen fiscal corresponde al contribuyente y que el uso del CFDI corresponda al régimen fiscal que pertenece, ya que esa es otra validación que va a tener ahorita el anexo 20 versión 4, donde debe de haber concordancia entre el régimen fiscal y el uso del CFDI que se le está otorgando. Recuerden que esto de asignarlo aquí es para que cuando genere nuevos documentos, por omisión se asigna y evitar el error de dedo, de cada vez estárselo asignando en el documento de forma manual, puede llevar a equivocaciones. Entonces aquí lo vas a estar tomando de forma automática. Sin embargo, es importante resaltar que dentro del documento, si en algún momento se desea cambiar alguno de estos datos, se podrá editar en el documento. Simplemente es para que tomen los datos por omisión y los mande al documento, pero podrán ser editados dentro del documento. También en la vista de clientes, se agregan dos nuevos campos que por omisión no vienen activos. Ahorita en la práctica voy a mostrar cómo se activan, que es en la parte de la configuración de la vista, pero ya puedo agregar tanto el régimen fiscal como el uso del CFDI para poder identificar los clientes, qué régimen fiscal y qué uso de CFDI tienen asignado. También se adecuó dentro de la parte de la revisión de catálogos en base al SAT. Si recuerdan, este era un módulo que me permitía verificar que mis catálogos tuvieran todo lo requerido, por ejemplo, en su momento, para el anexo 23.3. Ahora, con el anexo 24.0, se adecúan esta revisión de catálogos para que también haga las validaciones que vamos a tener en la versión 4.0. Si recordamos, entramos al menú de empresas, procesos, revisión de catálogos en base al SAT. Ahí tendremos la opción de cliente, régimen fiscal y uso de CFDI, donde me ayudará a validar que mis clientes tengan asignado tanto su régimen fiscal y el uso del CFDI que van a estar manejando. Si no, desde ahí lo podremos agregar de forma fácil. Ahorita lo vemos en la forma práctica. También en los conceptos, que cambian los conceptos. Si yo entro al catálogo de conceptos, ya sea de facturas, notas de crédito, reps, devoluciones, en la pestaña 1, datos generales, ahí voy a tener la opción de asignar un régimen fiscal de la empresa. Recuerden que si aquí no se asigna el régimen fiscal, lo va a tomar por omisión el que asignamos en la redefinición. Si aquí ponemos un régimen fiscal, le va a dar prioridad a este que estamos capturando aquí para asignarlo al documento. ¿Sale? Entonces, todos los conceptos que tenemos marcado como comprobante fiscal digital CFDI, si nos vamos a la pestaña 5 del comprobante fiscal, podremos verificar que la versión anexo 20 ya puedo marcar entre la 3.3 y la 4. ¿Sale? Punto importante. Si recuerdan el año pasado que salió la versión 3.3 o el último cambio que hubo, lo que yo tenía que hacer era crear conceptos nuevos, ya que no era posible llevar una convivencia entre los esquemas diferentes en un mismo concepto. Se trabajó en ello debido a varias sugerencias que tuvimos por parte de ustedes, y en esta versión podrán estar cambiando y haciendo el switch entre la versión 3.3 y la versión 4. Esto significa que ya no tendrán que crear nuevos conceptos. Los conceptos existentes los pueden estar actualizando de versión de anexo. Eso sí, se le puso un candado para que la versión 3.3 únicamente se permitiera mientras estuviera vigente, lo que es hasta el 30 de abril. Ya después del 30 de abril únicamente va a permitir la versión 4.
Igual, si creo una empresa con un ejercicio anterior al 2022, no me va a permitir seleccionar la versión 4, sino hasta que llegue ese ejercicio voy a poder seleccionar la versión 4. Entonces, esa es la parte de las limitantes de la versión de anexo 20 del SAT correspondiente, pero puedo estar haciendo el switch. Asimismo, se agregaron las plantillas de formato amigable con el nombre formato-40, ¿sale? Con esto podremos verificar la que tiene los cambios de los cambios fiscales del anexo 20 versión 4.0. En, en esa plantilla, básicamente lo que se hace es se agregan nuevas etiquetas que tienen que ver, por ejemplo, con los nodos nuevos, como es el de exportación. Podemos ver tanto la clave como la descripción. En los datos del cliente podemos ver ya también su domicilio fiscal y su régimen fiscal, que eran datos que normalmente no se mandaban a la plantilla. Y la parte de los CFDI relacionados también se agrega el campo tipo relación y el CFDI relacionados. Entonces aquí están las etiquetas. Estas estarán disponibles también una vez que se libere el sistema en la carta técnica. De ahí podrán estar validando, copiando y pegando, o bien en los documentos de plantillas, donde vienen todas las etiquetas, también se integrarán estas etiquetas al documento. Ok, ya vimos que puedo yo actualizarle a los conceptos la versión, pero imagínense que tenemos varias sucursales y tenemos ahí 50 conceptos, pues está medio difícil estar entrando uno por uno para cambiar la versión 4. Si recuerdan, factura electrónica ya contaba con un módulo que era la configuración de conceptos FDI, que se encuentra en el menú configuración. Este me sirve para actualizar de forma masiva, agregarle certificados, cambiar plantillas, poner prefijos, marcar la opción de timbre de entrega a la vez o poner la versión de anexo 20. Si yo entro a este módulo y le digo que me muestre todos los documentos modelos, por omisión me van a aparecer todos los que están configurados como CFDI. Yo desde aquí puedo agregar todos los conceptos y cambiarle la versión de anexo a versión 4 a todos de un solo golpe, para no tener que estar entrando uno por uno y estárselo cambiando. ¿Sale? Es importante mencionar que si en algún momento yo lo cambio a versión 4 y deseo regresarme a 3.3 mientras siga todavía la convivencia de ambas versiones, puedo hacerlo sin ningún problema. Entonces, esta herramienta me va a facilitar cambiarle la versión de anexo, asignar la plantilla, marcar la opción de timbre de entrega a la vez o cambiar los certificados correspondientemente. También, como ya vimos, también puedo validar lo que viene siendo ese catálogo de conceptos. Entonces, también en la revisión de catálogos en base al SAT, también el apartado de conceptos se actualiza para que valide de igual forma toda la parte que tiene que ver con la versión anexo 24.0. Si me voy al menú de empresas, procesos, revisión en catálogos en base al SAT, conceptos, aquí podré validar que ya están en qué versión están en 3.3, están en 4, si tienen el régimen fiscal asignado, entre otras características. Vamos a ver todos estos cambios ya directamente en el sistema. Para ello me voy a venir acá en el sistema de factura electrónica y vamos a ver primero que nada qué versión es la que tengo. Aquí está, sale versión 9.30, quedamos que se libera el próximo día 17, es el próximo lunes. Ya estará liberada para su uso correspondiente. Primero que nada me decía, cuando creamos empresas nuevas, se fijan por omisión, ya me da la opción de seleccionar la versión 4 de anexo y me permitiría cambiarlo inclusive a la versión 3.3 cuando creo una empresa nueva. La recomendación cuando creamos la empresa nueva es de una vez poner el nombre como viene en nuestra identificación de cédula fiscal, nuestro RFC, el régimen fiscal, el código postal, tal cual lo manejamos y agregar los certificados para que en todos los conceptos se vayan agregando los mismos de forma automática. ¿Sale? Ese es el cambio que tenemos ahí cuando creamos nueva empresa, que básicamente podemos tomar la versión 4 del anexo 20. Ya en las empresas existentes, si yo deseo actualizar algún valor, puedo entrar al menú de configuración, redefinir empresa. Y aquí recuerden que puedo editar el nombre de la empresa. O bien, si yo para un mejor control les pongo el ejercicio, el nombre de la sucursal o demás, puedo utilizar el nombre largo para asignar el nombre que tengo en mi cédula de identificación fiscal correspondientemente. Recuerden que para el timbrado primero viene y valida el nombre largo. Si tiene algo, esto lo manda al XML. En caso de estar vacío, ya se pasa al nombre de la empresa para tomar este valor.
También de aquí podremos editar o verificar el RFC. En la pestaña de direcciones podremos actualizar o modificar el código postal. Y en la pestaña 8 de F@C puedo también verificar mi régimen fiscal. La recomendación es validar estos campos antes de empezar a utilizar con la versión 4 de anexo 20 para evitar que durante el timbrado pues me detenga la falta o la ausencia de alguno de estos registros. Una vez que ya vimos los datos de la empresa, también quedábamos que estos eran los del emisor, vamos a ver los del receptor, que es en el catálogo de clientes. Acá en el catálogo de clientes hay que considerar también lo mismo, el nombre, que sea igual al que viene en la cédula de identificación fiscal. Obviamente, pues el RFC debe estar bien, si no, pues me va a marcar error ahí de que no lo encuentra. En domicilio, pues debe estar su código postal correspondiente, que es el que va a validar. Y en la opción de emitir enviar, aquí tenemos lo que es el régimen fiscal y el uso del CFDI. La recomendación es capturarlos aquí para que cuando capturemos documentos sea más ágil y rápida la captura. Recuerden que los documentos que yo le haga a Francisco Mar Delgadillo Hernández va a tomar estos valores. Sin embargo, en el documento yo los pudiera editar en caso de ser necesario. También recuerden que tiene mucho que ver tanto el régimen fiscal como el uso del CFDI. Existe una concordancia y de validación. Otro punto importante aquí aclarar es, por ejemplo, en el público en general. Recuerden cuando tenemos el RFC genérico de público en general o de extranjeros, en la opción del régimen fiscal y del uso del CFDI, el régimen fiscal debe de venir el 616 sin obligaciones fiscales para cuando se va a hacer la factura global y el uso del CFDI debe ser el S01 sin efectos fiscales. ¿Sale? Hay que tener eso ahí en consideración correspondientemente. También aquí en los clientes quedamos que en esta vista de clientes se agregan dos campos nuevos para poder agregar. Recuerden que para editar la vista es aquí en el apartado de configuración. Me abre mi módulo de vistas y aquí en la tabla de clientes, si voy a ver al final, tenemos la del régimen fiscal y la del uso del CFDI. Estos dos campos se agregan para poderlos añadir a mis listas. Si yo guardo y verifico nuevamente mi vista, ya voy a tener esas dos columnas. Así, por ejemplo, puedo verificar que ya sabes que a Felipe no tiene su régimen fiscal asignado. Ya puedo ingresar para asignárselo correspondientemente, ¿sale? Sabes que el uso del CFDI sí lo tiene, pero tiene el P01. Si recordamos, el P01 ya no es un uso de CFDI válido para la versión 4. Aquí me lo dice el mismo sistema. ¿Sale? Eso es lo que hay que tener en consideración. Ahora vamos a pasar a ver la parte de conceptos. Acá en el menú de configuración, conceptos, por ejemplo, de factura. Si yo mando a llamar, por ejemplo, el de factura a crédito, que es el que normalmente utilizo, vamos a poder validar que yo aquí tengo el régimen fiscal. ¿Pudiera asignárselo aquí? Sí, puedo asignárselo aquí sin ningún problema. Recuerden que si yo le asigno aquí el concepto del régimen fiscal, cada vez que yo haga un timbre, le va a dar prioridad al régimen fiscal que tiene asignado el concepto. ¿Sale? Si aquí en el régimen fiscal estuviera vacío, se pasaría a tomarlo de la redefinición de la empresa. ¿Vale? Ok. Ahora, si me vengo a la pestaña 5 de comprobante fiscal digital CFDI y verificamos, yo aquí tengo la versión ya 4 del anexo. Sin embargo, yo pudiera estarlo cambiando entre la 4 y la 3 sin ningún problema, ¿sale? Aun cuando ya haya tenido documentos, ya haya habido timbres, haya habido cancelaciones, puedo estarlo switchando sin ningún problema. Obviamente, cada vez que lo cambie y timbre un nuevo documento, pues ese timbre lo va a generar con una estructura diferente en el XML y va a solicitar pues campos diferentes. Entonces hay que tener eso en consideración. Si tengo muchísimos conceptos y quiero estar actualizando todos de un solo golpe, aquí en el menú de configuración tenemos la opción de configuración conceptos FDI, donde yo le puedo decir muéstrame todos los conceptos, todos los tipos de conceptos, pudiera agregar todos, ¿sale? Y a estos decirles, sabes que quiero que timbre entreguen a la vez, quiero cambiarlo a la versión 4 del anexo 20, entre ciertas características.
¿Sale? Y así ya puedo actualizarlos todos de un jalón. Ok, tengo que llenar toda la información. Ahorita para no hacerlo, de tener que señalar las plantillas, los certificados y demás. No lo voy a hacer, pero aquí podemos actualizar el certificado, la contraseña, el formato de impresión, el formato amigable, la entrega de archivos en disco. Hablando del formato amigable, quedamos también que aquí en el concepto, por ejemplo, ahorita no selecciono ninguno, lo selecciono, factura crédito. Ok, ya tiene el 4. Muy probablemente, como nosotros veníamos manejando de versiones anteriores, vamos a tener todavía el 33. Simplemente al darle un clic aquí con el F3 podemos venir a buscar la plantilla de factura 40. También tenemos la de factura global 40, la del Rep 20. Más adelante también los vamos a estar viendo esto cuando lleguemos a cada uno de los temas correspondientemente. ¿Sale? Entonces ahí podemos estar viendo esas características. Hablando de los conceptos de los catálogos, tanto de emisor, receptor, como de los conceptos, mencionaba que también se pueden ya validar. Aquí en el menú de empresas, procesos, tenemos la opción de revisión de catálogos en base al SAT y tenemos aquí, por ejemplo, el de conceptos, donde me va a validar los conceptos que están configurados como CFDI, qué versión de anexo 20 tienen ahorita, si tienen asignado algún régimen fiscal y si hubiera algún detalle a mostrar en alguno de ellos. ¿Sale? Lo mismo pasa en el menú de empresas, procesos, revisión de catálogos en base al SAT, en clientes. También aquí puedo verificar a mis clientes para verificar el RFC que tienen capturado, el nombre, el régimen fiscal, el uso del CFDI y me va a dar advertencias. Por ejemplo, aquí en Felipe García me dice, oye, ¿sabes que el uso del CFDI ya no corresponde al RFC? Inclusive para la versión 4 ya ni siquiera es válido. Desde aquí, si yo selecciono el registro y con Control Enter, puedo abrir ya directamente el catálogo para hacer la edición correspondiente. ¿Sale? Y aquí en POM ya sabes que déjame cambiar el régimen fiscal. Le voy a asignar que va a ser en este caso el de personas físicas con actividad empresarial y va a ser gastos en general. Acepto, guardo y se fijan, ya me lo corrige. ¿Sale? Para irlo validando de forma rápida correspondientemente. Ok, son las características que hemos visto hasta ahorita. ¿Alguna duda que tengan sobre los temas que hemos estado viendo hasta este momento? A ver, ahí hay algunas preguntas. Ok, Héctor Mendoza nos dice, ya me confundí. En el aviso decía que era la versión 940 y en la página de cursos viene con otra versión 950 y me están presentando otra versión que es la 930. ¿Sale? ¿Cómo está este show? Si recordamos, el comunicado se había mandado desde diciembre y se estimó que la versión que se liberaría el 17 sería la 940, a finales se liberaría la 950. Al momento de estar trabajando, pues se vio que no se iba a recorrer tanto el número de versión. Las características que se prometieron sí las trae, nada más que la versión que se va a liberar va a ser la 930, porque no hubieron cambios de versión internas. Recuerden que dependiendo la cantidad de cambios que tenga internamente el sistema, es la versión que se libera. Se estimaba que iban a ser bastante los cambios, por eso había puesto como base una versión 940. Sin embargo, conforme fueron avanzando los cambios que se fueron haciendo, realmente la versión que se liberó fue la 930. Pero pues sí trae todas las características que se tenían contempladas para esa versión que se había prometido. Nada más es de nombre, pero sí trae las características, ¿vale? Ok, Yesenia nos dice que si puedo proporcionar la liga de los pasos para obtener la CIF. Así es, en este caso lo que recomiendo es, el día de hoy por la tarde ya va a estar cargada la sesión en mi gestión, que la descarguen y aquí en la presentación, en la primera práctica que tenemos, aquí en el datos del receptor 4.0, eso me lleva a la página donde puedo ver la obtención de la su identificación. O bien pueden también verlo por medio de este video, que recuerden que se está grabando,
También ahí puse los pasos e hice la práctica de cómo descargar la mía. Ok, Verónica Jiménez nos pregunta, ¿siempre debemos marcar la casilla de asociarse FDI? La recomendación es que sí, Verónica. Saida nos dice, ¿se puede utilizar la plantilla que tenemos y agregar los campos faltantes? Así es, Saida. De hecho, si utilizas, por ejemplo, la plantilla de la versión 3.3, también lo va a interpretar, pero pues obviamente no vas a tener el nodo de exportación, por ejemplo, no vas a poder ver el valor que tiene. En datos como el domicilio del receptor, pues no te van a aparecer, el régimen fiscal del receptor, pues tampoco, pero sí los puedes agregar ya a tu plantilla de formato que ya tienes diseñada. Ok, Verónica Jiménez me comenta que si para los transportistas, ¿cuál van a tomar? Ahora sí que aquí sería la que más se adecue. Recuerden que normalmente las plantillas pues es una mera representación gráfica de la información del CFDI y por realmente esta no tiene validez fiscal. Normalmente para lo que sirve es para una interpretación rápida de la información. Más bien aquí para esta empresa transportistas será con los datos que cada uno requiera. Cecilia Tiscaño también nos pregunta, al estar cambiando la configuración del concepto entre 3, 3 y 4, ¿significa entonces que al momento de enviar la factura también tenemos que estar cambiando el formato? No necesariamente, Cecilia. Por ejemplo, si supongamos que yo le cambio en el concepto que quiero timbrar con 3.3 y le dejo la plantilla de la versión 4 y mando a timbrar. La única diferencia es como en el XML no va a venir el código postal y el régimen fiscal del receptor, por ejemplo, en el formato pues van a aparecer estos campos en blanco, pero sí te va a dejar generarlo, ¿sale? Entonces no tendría que haber ningún problema. Ok, Pablo Cervantes nos menciona, ¿puedo crear un cliente con el RFC genérico, por ejemplo, Pablo Cervantes, o a fuerzas el nombre debe de ser público en general? Depende, Pablo. Aquí hay dos vertientes. Hay que recordar que cuando utilizamos el RFC genérico del SAT, normalmente es porque vamos a hacer una factura global o bien vamos a hacer una factura en lo particular a una sola persona que no tiene un registro ante el SAT, pero necesita la factura para avalar sus mercancías, por ejemplo, en alguna póliza de seguro o otro tipo de característica. Si es para factura global, sí es necesario que diga público en general, ¿sale? Si va a ser para una factura en lo particular, para un cliente que solicite tener una factura, aunque sea nombre público en general, para garantizar o poder en este caso dar una, asegurar esa mercancía, en ese caso sí puedes generarla con tu nombre, pero con el RFC de público en general correspondientemente. Ok, Hugo Fonseca nos comenta que si en los listados del régimen fiscal ya viene cargado el C26, según yo sí, vamos a revisarlo. Me voy a venir a sacar catálogo de clientes. Ahí está. 626, régimen simplificado de confianza. Ya viene cargado dentro del sistema. Bueno, a partir de esta versión, obviamente ustedes todavía no lo van a tener, pero ahora que se libere el día lunes, ya va a estar cargado sin preguntas. Sin problemas, perdón. María B nos menciona, para el CFDI 4.0, si al poner un código postal del cliente no refleja ningún dato, municipio, localidad o colonia y decido escribirlo, ¿me dejará timbrar? Así es, debe dejar timbrar lo que va a validar y nada más el puro código postal.
y puedes teclearlo. Ok, Juan Gabriel Montoya nos pregunta, solo tengo una duda con las plantillas. ¿Con la solución temporal del régimen será afectada la dirección? En este caso no debería, tal cual lo que tenga la plantilla es lo que te va a mostrar. Obviamente siempre y cuando venga dentro del XML. Ok, José Alberto Vega nos menciona que si esta versión 930 va a incluir también lo de carta aporte multidestinos. Ok, esa parte no la trae todavía, se estaba evaluando si se va a agregar correctamente, ya sea en esta versión o en alguna futura, todavía sigue en evaluación, más que nada porque como el sistema no maneja almacenes, y si recuerdan, la forma en que se incluyó la parte de multidestino en Premium fue poniendo las direcciones en los almacenes para poderlas tomar, entonces algo que te sigue evaluando, por el momento no, ¿sale? Ok, Alberto nos menciona que cuál es la función de actualizar catálogos y esquemas AD en el menú de ayuda. Esto es algo que se quiso implementar como en Pro. Ya ven que en Pro cada vez que entra se actualizan los catálogos, sin embargo, pues ahorita no tiene uso. Más bien con las versiones se van actualizando las características. Julio Santos nos pregunta que para cuándo estará lista la grabación. Yo creo que hoy por la tarde, más tarde mañana en la mañana. Nos comenta también Reinaldo que si venía el régimen de confianza. Sí, también viene, Rey. Entonces también ahí viene el régimen de confianza. Francisco Cisneros nos pregunta que si los formatos personales tendrán que editarlos. Así es, deberán de agregar como recomendación nada más la pestaña o el campo de exportación, el régimen fiscal del receptor y el domicilio del receptor. Ok, Elias nos comenta que si viene lo del motivo de cancelación, sí, lo vamos a ver poquito más adelante, todavía no llegamos ahí, vámonos paso por paso. Nada más que no quiero que se me junten todas las preguntas al final y no saber de qué tema fueron. Entonces sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, todavía no terminamos, todavía nos quedan ahí varios temas. Ok, José Manuel nos comenta que si en la cédula de identificación fiscal vienen todos los datos correspondientes. Así es, ahí vienen todos los datos que deberás de utilizar correspondientemente. Ok, Brenda nos comenta que si un cliente en su constancia de situación fiscal no viene en la colonia, ¿lo dejará timbrar? Sí, básicamente lo único que te valida va a ser el puro código postal. Con el código postal, con eso pasa. Ok, Mario Irabén nos menciona que si el PAC va a validar exactamente el nombre con lo registrado en el SAT, aparentemente sí, Mario, ¿sale? En este caso, con algunas pruebas que se han hecho, sí ha estado validando esa circunstancia. También Roberto Machuca nos pregunta que si está la cancelación, sí, lo vemos un poquito más adelante. Complemento cobro a terceros, vamos a ver un poquito más adelante ese de pago cuenta de terceros. Ok, me comentan ahí sobre el complemento de carta aporte, lo vemos un poquito más adelante, el único cambio que trae que es en cuanto al catálogo de los medios de traslado. Pregunta Carlos que si ya se puede descargar esta versión. No, hasta el día lunes se libera. Tal vez están haciendo ya unas pequeñas modificaciones. Ok, son las preguntas que van hasta ahorita. Vamos continuando y más adelante doy otro tiempo para dudas y preguntas al respecto de
otras características que vayamos viendo. Entonces aquí nos quedamos en los conceptos y vamos a continuar. Ok, captura de documentos. La captura de los documentos hasta este momento es muy similar, es casi lo mismo. Se fijan en la pestaña 2 generales, pues ahí verificamos la razón social a la cual se va a timbrar, verificando pues que el nombre coincida con la cédula de identificación fiscal, el RFC, el código postal, ¿sale? Eso lo ha hecho pues casi se puede decir que toda la vida, a excepción ahí del código postal y de la validación del nombre. En la pestaña 5, información adicional, aquí ya te ponen los datos que vamos a validar del anexo 20, que es ahora sí el lugar de expedición que va a tomar para el timbrado, la forma de pago correspondiente con la cual se está realizando la transacción, el uso del CFDI, ¿sale? El método de pago y el régimen fiscal. Si se fijan, todo esto de tomo lo llenábamos anteriormente, eran cosas que poníamos, nada más que pues ahora hay ciertas validaciones en cuanto al uso del CFDI con el régimen fiscal que coincidan y demás. Lo que se agrega en esta versión es este campo que se llama exportación temporal. Inclusive en las plantillas vimos que había una etiqueta que decía algo de exportación. En esta versión nueva del anexo 20, lo que pide el SAT es que exista un nodo que se llama exportación. Este nodo de exportación puede tener tres posibles valores. No aplica, es exportación definitiva o es exportación temporal. ¿Sale? El sistema, ¿cómo lo va a manejar a partir de ese check? Si el check no está marcado, o sea, así como está ahorita aquí sin marcar, y yo mando a timbrar así, lo va a mandar ese nodo de exportación con un 01 que es no aplica. ¿Sale? Si yo marco el check, le pongo una palomita y mando a timbrar, le va a poner un 03 que es temporal, que en este caso no va a ser una exportación completa, sino que nada más está pasando por otro país, tal cual. O bien, cuando yo genero un documento con algún cliente que tiene el complemento de exportación, ¿sale? Ese complemento de exportación me va a deshabilitar este campo, ya no va a aparecer. Y cuando yo timbre, le va a poner el valor 02 definitiva. Entonces, en resumen, si no está marcada esta opción, se va a hacer 1 no aplica. Si está marcada esta opción, se va a 03 temporal. Si el cliente tiene el complemento de comercio exterior, esta opción no va a aparecer y cuando timbre se va a ir 02 definitiva. ¿Sale? Así de fácil, así de sencillo. Y así vemos en el XML, pues ya vamos a ver que en comprobantes versión 4 va a venir ese nodo de exportación con los campos 01, 02 o 03, dependiendo el caso de lo que acabo de mencionar. Y ya va a traer pues, los datos tanto del emisor como del receptor. Del emisor, pues el RFC, el régimen y el nombre. Del receptor, el RFC, el nombre, el uso del CFDI, el régimen fiscal y el domicilio correspondiente, que si se fijan, nada más manda el puro código postal. Entonces lo único que te valida es el código postal y no te valida la colonia, el nombre, la dirección exacta, el número, no te lo valida, únicamente el código postal correspondientemente. Ahora, hablando también de documentos, si recordamos los productos, puedo yo tener productos exentos de IVA, productos con tasa 0, productos con tasa 16 o productos que no son objeto de IVA, ¿sale? Por ejemplo, también aquí hubieron cambios en el anexo 20 dependiendo el producto y su impuesto correspondiente son los nodos que se despliegan. Por ejemplo, si yo le puse algún producto que no era objeto de IVA, en este caso, va a generar en el concepto o en el producto el nodo objeto imp. Va a ponerlo ahí que es 01, que es no objeto de IVA. Y esto va a provocar que no me genere los nodos de los impuestos, ¿sale? Para esa partida. Si yo lo utilizo un producto que es IVA tasa 0, aquí sí me va a generar los nodos de los traslados, pero obviamente con valor 0, ¿sale? Porque sí hay un IVA, pero es una tasa 0. Si yo lo utilizo con tasa exenta, sí me genera el nodo de traslados, me pone exento y ya no me pone importes de impuestos.
Que a diferencia de cero, donde sí pone los importes en cero, aquí al ser exento no pone los importes en cero o los nodos que van en cero. También en los documentos se agrega una vista donde yo puedo ya verificar en los documentos cuál es la clave del uso del CFDI que se asignó correspondientemente a cada uno de los documentos. Vamos viendo estas características ahí de los documentos dentro del sistema. Por ejemplo, voy a venirme a hacer una factura a crédito. Primero para que vean el proceso general y vean que es casi lo mismo que veníamos haciendo. Voy a capturar mi factura, ya puse el cliente. Le pongo que el servicio va a ser a lo mejor el genérico de tasa 16. Vale 1,000 pesos más el IVA 1,160. Se fijan, es lo mismito. Acá en generales verifico ahí el nombre, el RFC correspondientemente. Del cliente verifico su código postal. En información adicional veo el de expedición. La forma de pago, aquí por la forma de pago con la cual se va a estar realizando la transacción. Las condiciones de pago, el uso del CFDI, el método de pago y el régimen fiscal, ¿sale? En este caso, por ejemplo, voy a poner aquí que va a ser pago parcial o diferido. Ok. Si se fijaron, tomó el uso del CFDI y el régimen que tiene el catálogo de clientes. Eso ya me agiliza un poquito la captura. Sin embargo, yo aquí pudiera editarlos en dado caso de que se requiera. También me preguntaban ahí del régimen simplificado de confianza. Aquí está el 626, que es lo que mencionábamos. El 621 de incorporación fiscal, que también me lo preguntaban hace ratito. El 616 sin obligaciones fiscales para lo que es en este caso la factura global. Y pues aquí tenemos los códigos, los régimen fiscal correspondientes. Ya dependiendo si es persona física o es persona moral, son los régimen fiscal que aparecen correspondientemente. ¿Sale? Lo único que cambió, se pudiera decir, es el check de exportación. Recuerden, si no está marcado, se va a 01. Si está marcado, se va a 03. Si Francisco Delgadillo tuviera el complemento de comercio exterior asignado, al momento de generar el documento esta opción no aparecería y al momento de timbrar se iría el valor 02 en la exportación. Así de fácil, ¿sale? Entonces 01 sin marcar, 03 marcado y si trae complemento de comercio exterior se va a 02. Y pues ya nomás me queda timbrar el documento. ¿Sale? Le voy a decir que me genere el XML para verlo ahorita. Timbro y entrego. Y aquí ya me genera el documento. Ya me lo va a generar en este caso con la versión 4 de anexo 20. En el emisor tengo el régimen fiscal, el RFC, el nombre como lo tengo tal cual en el nombre largo, como se lo trajo. En el receptor se trae su RFC, el nombre tal cual lo tenemos en la cédula de identificación fiscal, el código postal que tiene asignado y el cliente, el régimen fiscal que se utilizó y el uso del CFDI. Y como en este caso el servicio sí tenía impuestos, sí me marca aquí los impuestos correspondientes. ¿Sale? Y déjenme encontrar un tal nodo de exportación. Acá está, ¿sale? Aquí está nodo de exportación 01 porque no marqué la palomita. Hubiera marcado la palomita, sería 03. El cliente tuviera complemento de comercio exterior, sería 02. Así de fácil es este apartado. Ahora, ¿qué más vimos? Vimos también que dependiendo la tasa de impuestos de cada producto o servicio, en este caso los servicios, son los que se despliegan en el XML. Voy a entrar al catálogo de servicios, ¿sale? Por ejemplo, voy a abrir el de servicio 16. Si recuerdan, yo aquí en el IVA, yo le puedo marcar a cada producto cuánto va a ser la tasa de IVA que va a manejar. Si va a ser el 8, si va a ser el 16 correspondientemente. O bien, si recordamos, yo aquí tengo un checkbox que si lo marco una vez, me lo marca como no objeto de IVA. Si le doy otra vez, me lo marca como exento y si le doy otra vez, lo desmarca. ¿Sale? Entonces son los tres escenarios. Con IVA, 16. O bien IVA 0, puedo dejarle aquí también el 0.
no objeto de IVA, donde ni siquiera va a ser la generación de los nodos. Exento, donde va a generar los nodos, pero de los importes generales, no los importes en cero o con IVA. Ahorita para no tener que estar haciendo una factura por cada uno, ya las tengo generadas, las vamos nada más a visualizar los XML para validar con esos productos. Ahorita ya vimos la del tasa 16. Voy a abrir, por ejemplo, esta 2, que fue la de no objeto de IVA. Voy a entregar. ¿Se fijan qué diferencia hay entre la de no objeto de IVA y la del tasa 16? Esta, la de tasa 16, si se fijan, me generó lo que fueron el nodo de traslados. Aquí está el nodo de traslados. Y acá tenemos otro nodo de traslados correspondientes, ¿sale? Traslados, recuérdense que son los impuestos. Si vemos el de la factura que no fue objeto de IVA, tiene el de las retenciones, ¿sale? Pero no tiene el de los traslados. Recuerden que en una misma factura puedo combinar también productos que no son objetos de IVA con productos que tienen a lo mejor IVA 16, IVA 0, exentos. Entonces pudiéramos tener en un nodo de algún movimiento que no tenga impuesto, como es este caso, no es objeto de IVA, y en el siguiente movimiento ahí sí tenga IVA, ¿sale? Entonces sí pudiera haber ese tipo de combinaciones. Vamos a ver ahora una factura donde tenga tasa 0, que es la 4. Aquí está, ok, vamos a entregarla. Ok, aquí ya estamos. Y si revisamos, esta en la partida sí tiene el nodo de traslados. Y se fijan la base, aquí me pone que son los 1,000 pesos de la base, pero al ser tasa 0 me pone que la tasa o cuota fue 0 y el importe 0. O sea, sí pone los nodos, aunque sean en 0 correspondientemente, ¿sale? Cuando es 0. Y cuando es tasa exenta, según yo es la 6, la 5. Ok, aquí está servicio exento, déjenlo entrego. Ok, en el servicio exento tengo aquí el nodo de traslados, viene la base, viene el impuesto, pero si se fijan ya no viene ni la clave correspondiente del tipo de impuesto, del tipo de importe, ni el importe, ¿sale? Que son estos dos de aquí, la tasa cuota y el importe, estos que vienen en tasa 0, en la tasa exenta no vienen esos dos nodos, ¿sale? Eso es lo que hay que tener ahí en consideración, hablando ahí de los documentos. Y pues ya obviamente en el nodo de exportación va a ir siendo 01, 02 o 03, dependiendo de lo que ya había mencionado hace ratito. También, ¿qué más se agregó? En la vista de documentos aquí, también ya podemos agregar un nuevo campo, que si yo vengo acá a la parte de configuración, en la parte de documentos, tengo aquí el uso del CFDI clave. ¿Sale? Ya lo puedo agregar y ya se va a desplegar en la vista correspondientemente. Ahorita no se visualiza, es un error que están corrigiendo, por eso todavía no se libera la versión. Recuerden que te estoy trabajando todavía sobre una versión de pruebas, no está liberada todavía, pero ahí debería demostrar el uso del CFDI y la clave correspondientemente. Ok, es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Dudas hasta ahorita aquí con la captura de estos documentos normalitos? Tal vez sin entrar a facturación global, cancelación, tipo de relación ni nada. ¿Alguna duda que vean hasta ahorita?
Ok, Alonso Inuka nos pregunta, Paco, tengo muchas dudas de cómo debo de capturar el nombre de las personas morales. Se debe capturar SADCB porque en algunos documentos no viene solo el nombre. La recomendación, Alonso, es que saques la cédula de identificación fiscal y tal cual venga ahí. Si trae puntos, si trae comas, si trae espacios, tal cual de ahí, ponerla, porque ese es el archivo, o bueno, más bien de ahí, es donde está tomando el nombre para hacer las validaciones al momento de tomar, Alonso. Entonces, la recomendación es la cédula de identificación fiscal, esa es la de ley correspondientemente. Ok, aquí pregunta Aimer, ¿cómo saber cuándo utilizar el apartado de exportación temporal? Yo lo que te recomendaría es aquí más bien que el cliente lo decida, porque recuérdate que dependiendo el giro que maneje y el tipo de transacciones que haga, muchos nada más pasan por el otro lado, suponiendo que, por ejemplo, tienen una empresa en Tijuana y van a llevar o van a entregar mercancía a lo mejor en Mexicali. Entonces van a pasar a lo mejor por Estados Unidos para llegar a Mexicali más rápido y no tener que ir a rodear allá, por ejemplo, por la Rumorosa. Entonces, a lo mejor nada va a ser una exportación temporal. O van a mandarlo y lo van a dejar algún tiempo en el extranjero, en algún almacén, y luego lo van a traer otra vez mientras lo están transbordando, demás. Entonces, yo más bien aquí te recomendaría es que cada cliente lo defina según su actividad. Y aquí hay que preguntarle, oye, ¿sabes que realizas exportación temporal? Normalmente cada cliente ya sabe si sí o si no. ¿Sale? ¿Qué pasa si al timbrar la factura marca la opción quitar complemento, aunque el cliente tenga asignado? En este caso se timbrea el documento sin el complemento, ¿sale? Se genera el XML sin el complemento correspondiente. Esto pasa porque no siempre, por ejemplo, supongamos que a Francisco Delgadillo normalmente le hago facturas del complemento educativo, por darte un ejemplo. Pero por X y razón le voy a generar una factura porque compró algunos libros y no quiero que genere el complemento el educativo. Le quito esa opción y ya no se lo asignaría. Bueno, es que luego se mueven las preguntas y como hay varios en el chat ahí. eh, ok, comenta Juan Montoya que si podemos ver otra vez las etiquetas. Ok, en este caso las voy a poner. Recuerden que estas van a venir en la carta técnica para que lo tengan ahí en consideración. Lo vemos en la parte de los conceptos. Acá está. ¿Sale? Estas son del formato amigable de facturas. Más adelante vamos a ver otras etiquetas que aplican para la parte del REP correspondientemente. Sea la de exportación, que es lo que veíamos que nos va a arrojar en este caso con la clave 010203 o con la descripción, lo que era en este caso, si era no aplicaba, si era definitiva o era temporal. Los datos del cliente y de los FDI relacionados. Ujú. Ok, en este caso Mónica nos comenta que qué se recomendaría cuando ella tiene algún complemento activado, por ejemplo, comercio exterior o leyendas fiscales, y no pueden activar también el de carta aporte en el CFDI, que sería en este caso. Por el momento andamos trabajando en esa circunstancia para ver si es posible que en el sistema se puedan activar dos o más complementos. De momento, pues no es posible. Ok, son las preguntas que tenemos hasta ahorita.
Vamos a pasar entonces a nuestro siguiente tema, que va a ser el de la factura global. Es muy importante mencionar que el público en general deberá tener la siguiente configuración para que se pueda utilizar dentro de la factura global y se timbre de forma correcta. En el régimen fiscal, este debe ser la clave 616, que es sin obligaciones fiscales. El uso del CFDI debe ser S01, sin efectos fiscales. Y como ya mencionábamos, el nombre para facturación global sí debe ser público en general. La recomendación es ponerlo en mayúsculas como está en el listado de RFCs no cancelados. ¿Sale? El RFC, pues es el de público en general. Lo que se hace ahorita es que el concepto de factura global, pues también hay que marcarle que ya timbre con la versión 4 del anexo 20. Y cuando estemos haciendo la factura va a ser exactamente igual a la factura que vimos hace ratito. Si recuerdan, hay que utilizar el modelo de Excel para que exporte las notas de venta. Una vez que está generado el documento, en información adicional se agrega un campo de la facturación global de notas de ventas, donde me va a poner ahí, en este caso, el año, la periodicidad y los meses correspondientemente. ¿Sale? Ahí vamos a poder poner esa característica. Ya cuando lo timbre dentro del XML, podremos verificar que la característica de los nodos de la información global bien, va a venir aquí la periodicidad, el mes y el año correspondiente. Obviamente aquí con todas las validaciones que se menciona, que si en este caso la periodicidad, por ejemplo, es bimestral, el régimen fiscal que debe de tocar. El año por omisión pues te va a dar el año en curso, el mes correspondiente y esas características que pues ya vimos en la parte de los cambios fiscales correspondientemente. También tenemos un formato que es el formato factura global 40, que también ya viene diseñado. Obviamente también ustedes pueden editar los suyos. Básicamente aquí lo único que se hizo es a este formato se le agregan las etiquetas de la periodicidad, de los meses y del año, que es lo que mencionábamos que son los nodos que se agregan a partir de esta versión de anexo 20 versión 4.0. Va a venir el código de la periodicidad y el nombre de la periodicidad, el código del mes y la descripción del mes y el año correspondiente. Son las etiquetas que se agregan. Si ustedes ya tienen su formato, simplemente pueden nada más agregar estas etiquetas y con eso ya estaría completo su formato correspondiente. Esta opción no se las voy a mostrar en el sistema, ya que todavía no está terminada en la versión que yo traigo. En este caso no lo muestra correspondientemente. Tengo ahí un problema yo con la parte del generador de notas de venta. Si me vengo, por ejemplo, acá en disco local C, Compact W, empresas, reportes, facturación. ¿Dónde está? Se llama Compact y factura notas. Acá está, ¿sale? Si yo ejecuto el modelo de Excel, vamos a ver que te lo empieza a abrir. Se queda un rato y me lo cierra, ¿sale? Entonces, como no está terminada de programar todavía esa característica, pues únicamente se los muestro aquí. La única diferencia, entonces, hablando de facturas globales, es que hay que verificar que esté marcada la versión 4 de anexo y que cuando se haga el documento, en la pestaña información adicional nos va a solicitar el año, la periodicidad y el mes. Y al momento de timbrar, me va a poner los nodos correspondientemente. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hay que considerar ahí. Siguiente tema. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna duda ahí con la factura global? Saida comenta que sí es necesario generar un concepto único de factura global. Así es. Saida, en este caso, cuando corres el modelo de Excel, en ese momento te lo genera de forma automática.
Nos preguntan que si podemos tener la presentación. Así es, en este caso, cuando cargue el material en mi gestión hoy por la tarde, y ahí va a estar también todo el material que les estoy mostrando y la presentación correspondiente y el video. José Manuel Joven nos pregunta, en la factura global, ¿la periodicidad a qué se refiere? Pues decir, yo le digo en la primera factura periodicidad semanal, pero en la siguiente factura le pongo mensual. ¿Qué error sería para los contribuyentes? Aquí sí pueden caer en algún problema con el SAT, ya que normalmente esto se define ante Hacienda, si va a ser la periodicidad diaria, semanal, mensual, bimestral correspondientemente, ¿sale? Entonces, ahí sí lo que te recomendaría es que siempre se lleve la misma periodicidad que se establece ante Hacienda. María David nos pregunta que si sigue con lo mismo de 32 bits. Así es, hay que recordar que por el modelo de estructura de factura electrónica, en cuanto a la compatibilidad de los complementos y demás, sí debe tener la misma característica de los 32 bits. Alonso que nos pregunta cuál es la limitante de ese modelo de Excel, pues básicamente la versión del 32 bits, ¿sale? Lo que más nos limita ahí en cuanto al uso. Ah, ok. Alonso Noca nos pregunta que en cuanto a los demás impuestos, el IVA sí, el IEPS no recuerdo si te lo permite. Déjame ver si me muestra, aunque sea de rápido el modelo, porque la verdad no recuerdo las limitantes de los impuestos, como se ya venía de versiones pasadas. Yo tengo un rato que no abría este modelo. Déjame ver si me alcanza a visualizar una parte antes de que se cierre. No, ok, ya se cerró. Igual te lo debo, Alonso, déjame lo checo y te menciono bien las limitantes que tiene ahí en cuanto a impuestos y demás. Ok, son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es el complemento pago cuenta de terceros. Ok, hay que recordar que en la versión 3.3 existe un complemento que se llama pago cuenta de terceros. Sin embargo, ahorita para la versión 4 este cambia por una estructura un poco diferente. Entonces, si yo tenía clientes que ya tenían el complemento pago cuenta de terceros, actualizo a la versión 9.30 de factura electrónica y genero un documento nuevo de forma automática, ¿sale? Sin tener que asignárselo de forma automática, va a cambiar el complemento al momento de generar el documento. Si yo voy y checo en el cliente, va a tener el complemento pago cuenta de terceros. Pero si yo le hago un documento a ese cliente, por omisión el complemento ya va a venir a cuenta de terceros y en el movimiento me va a permitir capturar el RFC del tercero, el nombre del tercero, el régimen fiscal del tercero y el código postal del tercero. ¿Esto en qué impacta en el cambio en el XML? ¿Sale? Vamos viéndolo. Impacta que en vez de generarme un nodo de complemento, simplemente me va a generar por cada partida lo que es a cuenta de terceros con el RFC, el régimen fiscal, el nombre correspondiente y el domicilio fiscal del tercero, ¿sale? Ya no se abre al final un nodo complemento hasta acá al final, donde venía toda la información del complemento, sino que ya en la partida se va agregando a qué tercero corresponde cada partida. Vamos viendo eso. Si yo me vengo acá, por ejemplo, a los clientes, tengo este cliente que se llama pago cuenta de terceros, pongamos que se llama mi empresita SADCB, ¿sale? Aquí tengo el RFC, pues le puse el genérico de prueba del SAT. Y en complementos puedo ver que tiene ahorita el de pago cuenta de terceros. Ojo, pago a cuenta de terceros. No es el de a cuenta de terceros. Si yo vengo a generarle un documento,
Poner la partida aquí, que va a ser un servicio el 16. Aquí está la pestaña complemento. Si verifico aquí el complemento, ya me pone el de a cuenta de terceros. ¿Sale? Ya no el de pago a cuenta de terceros, sino que ya lo cambia de forma automática porque detecta que este concepto está con la versión 4.0 de anexo y se debe de integrar esta información a cada partida. Entonces aquí voy a poner el RFC, voy a poner el mío de HF 870626MZ2. Nombre Francisco Omar. Régimen fiscal, vamos a ponerle aquí que va a ser el de persona física. Y el código postal 44600. Ok, todo lo demás del documento es exactamente lo mismo que hacemos en todos los documentos de factura. Timbro. Lo pongo acá en archivo en disco. XML. Ok, y lo que hizo es, en vez de mandarlo acá a la parte del complemento, lo manda aquí a la parte del movimiento, a cuenta de terceros, y ya me pone la información del complemento por partida a cuenta de terceros. ¿Vale? Así es como trabaja ahora esta característica. ¿Dudas aquí con esta característica? ¿Se fijan? Está fácil, está sencilla. Ok, aquí preguntan que normalmente cuándo aplica o cuándo debe hacer. Vamos a ver una parte conceptual. Según yo, en la carta técnica viene esa parte conceptual. Déjenme lo checo. Ok, va. En los efectos del artículo 29, primero y penúltimo párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como en el 32, fracción 3 de la Ley del IVA, los contribuyentes que actúen como comisionistas o que presten servicios de cobranza podrán expedir CFDI a nombre y por cuenta de los comitientes o prestarios con los que tengan celebrados el contrato de comisión o prestación de servicios de cobranza respecto a las operaciones que realicen en su calidad de comisionistas o prestadores de servicios de cobranza. Y aquí ya vienen más detalles de la ley. El CFDI que se expida se debe incorporar el complemento concepto por cuenta de terceros que al efecto el SAT publica en su portal, que es lo que mencionas que cambió ya al de a cuenta por terceros. Cuando los contribuyentes que han optado por aplicar esta regla incumplan en lo descrito de la misma, perderán el derecho a aplicar la facilidad. ¿Ok? Ok, si se fijan, básicamente es cuando hay cobranza, ¿sale? O que estás tú emitiendo una factura que es a favor de otra persona. Ahí es donde se utilizaría, en este caso, el complemento de a cuenta de terceros. Perfecto, ya nos comentan ahí que ya quedó más claro. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es ahora con el REP. Recuerden que anexo 20 es versión 4, pero internamente el REP ya es versión 2 porque hubieron cambios ahí.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en el concepto del rep? Pues lo primerito sería cambiarle a la versión 4 de anexo 20, que internamente también lo cambiaría a la versión 2 del rep. Básicamente, ¿qué es lo que hace la versión 2 del rep? El SAT tenía una problemática ahí que aun cuando en el rep se iba el importe que estaba pagando cada factura, no se iba cuánto era de IVA, ¿sale? Decía, estás abonándole 500 pesos a la factura, ok, pero ¿cuánto es del IVA al 8? ¿Cuánto es del IVA al 16? ¿Cuánto es para exento? ¿Cuánto es para no objeto de IVA? No lo podía identificar. Entonces, con esta versión 2.0 del rep ya es identificable. Inclusive desde el sistema, desde antes de timbrarlo, cuando yo estoy capturando el rep, yo puedo venirme aquí a adicionales, detalle del impuesto rep, y ahí me va a mostrar información. También es importante mencionar que cuando capturemos, en este caso, el uso del CFDI, por omisión ya se va a poner el CP01, ¿sale? Que es en este caso para los pagos, que el comprobante de pago ya por default lo va a asignar, que es el correspondiente o correcto que debe de tener. Cuando vemos ahí el detalle, vamos a verificar en este caso el detalle de los impuestos expresado en la moneda del documento origen, ¿sale? ¿Cuánto es en este caso al 16? ¿Cuánto es a 0? ¿Cuánto es a exento? Vamos a ver también el detalle de los impuestos expresados en la moneda del pago. O sea, acá es de la factura y acá es del pago. En este caso es el mismo porque fue con la misma moneda, pero si fueran monedas diferentes, pues aquí se notaría la diferencia. Y vamos a ver también los totales correspondientes. ¿Cuánto fue de lo grabable al 16? ¿Cuánto es del impuesto al 16? ¿Cuánto es de lo grabado al 0? ¿Cuánto es de 0? ¿Cuánto es de lo grabado de exento? ¿Cuánto es de exento? ¿Sale? Ahí lo vamos a estar viendo en la parte del rep. Entonces, ¿qué cambió? Si yo genero el XML, lo que tenemos en verde es lo que cambia, es lo que se adiciona. Anteriormente tenemos todo lo demás y lo que está aquí en moradito. Ahorita ya se agrega por la nueva versión, que es la versión 4, el total correspondiente y en cada partida de cada pago me va a desglosar los impuestos que se tienen a cada factura que se le está abonando, ¿sale? Asimismo, voy a tener el total de los impuestos correspondientes. Recuerden que voy a tener por separado los impuestos del documento relacionado, que son los DR, y los del P, que son los del pago, ¿sale? O sea, los impuestos de la factura y los impuestos del pago que se están abonando correspondientemente. Ese es el cambio que tenemos ahí con el REP versión 2.0. Obviamente también la plantilla surgió modificaciones. ¿Qué nuevas etiquetas tenemos ahí? Tenemos la etiqueta de equivalencia, objeto del impuesto, el tipo del impuesto, la base, impuesto, factor, la tasa cuota y el importe. ¿Sale? Esto ya viene también en la plantilla que se llama formato rep 20. Ese también ya viene ahí dentro del sistema. Si tienen alguna plantilla que ustedes tengan hecha a la medida, pueden adicionar también las etiquetas correspondientes. Vamos viéndolo. Entonces me voy a venir acá al sistema de factura y me voy primero a configuración de conceptos. Voy a irme al pago del cliente. Voy a abrir mi concepto de rep y verifico que esté ya en versión 4. Ahí está en versión 4. Voy a ir a capturar mi movimiento del rep. Voy a generar para Francisco Delgadillo. Voy a hacerlo por 500 pechereques. Ok. En información adicional recuerden que manda aquí el lugar de expedición, la forma de pago correspondiente que se está trabajando, poner el efectivo para hacerlo un poquito más rápido. El uso del CFDI ya me pone por omisión el CP01, ¿sale? Que sea el de pagos. Voy a ponerle, voy a bajarlo así tal cual, con el régimen fiscal que ya traía Francisco Delgadillo. Y voy a abonarle a mis distintas facturas. Voy a abonarle aquí 100 pesos a la del IVA del 16. Voy a abonarle 100 pesos a la de no objeto de IVA. Voy a abonarle 100 pesos a la de tasa cero. Y 100 pesos a la de... Bueno, voy a poner aquí 200.
a la de exenta, ¿sale? Entonces ya tengo 16, 0, exenta y un objeto de IVA asociándolas a este documento. Ahí está. Todavía sin timbrar, puedo yo ya empezar a ver el desglose de los impuestos. Si me vengo aquí al apartado de adicionales, anteriormente ya teníamos esta opción que se llama detalle impuestos causación, pero me lo daba muy global, me daba como los totales nada más y no me muestra mucha información. Lo que se hizo a partir de esta versión es que aquí mismo en adicional ya tenemos la opción de detalle impuestos rep, donde me va a mostrar el detalle de los impuestos de la factura relacionada en la moneda de la factura, el detalle de los impuestos en la moneda del pago y los totales correspondientes ya visualizado expresado en moneda nacional. ¿Sale? Entonces, ahora sí, si vengo y timbro, aquí para que no me lo estudies, le pongo que es un rep. Ok, ya lo tenemos aquí. Toda la información va a ser lo mismito que se viene manejando en los rep. La gran diferencia es que en cada relación voy a tener la parte del impuesto DR y del impuesto del pago. ¿Sale? Por ejemplo, esta primera factura no trae impuestos. ¿Por qué? Porque es la en objeto de IVA. ¿Sale? Tiene aquí objeto del impuesto 01 que será el objeto de IVA. Esta segunda factura trae objeto de impuesto de R02 y ya trae aquí los impuestos. ¿Cuánto? El de tasa cero. Se fijan, aquí está el cero de la tasa. Siguiente documento. Objeto de impuesto 02 a que se hay un impuesto y no trae los importes. Si viene que es la base de los 200 pesos. ¿Por qué? Porque acuérdense que es exento. Cuando es exento, no pone la tasa o cuota ni el importe. Siguiente factura. Me dice que sí existe un impuesto, es 02, que es el objeto del impuesto de R. Y si verificamos, aquí me dice que es del 16%. Entonces, no objeto de IVA, no desglosa, no de impuestos. Siguiente, tasa cero, me pone los importes del tasa o cuota y del importe de R en ceros. Tercer caso, factura exento, no me pone los nodos del importe de R ni la tasa o cuota de R, nada me pone que es exento. Y cuarto caso, cuando si hay un IVA, ya sea 8 o 16, me pone cuánto fue la tasa, que en este caso fue el 16%, y el importe de R. Ya al final me pone ya el totalizado de los traslados correspondientes. ¿Sale? Del que fue tasa cero, del que fue exento, del que fue el 16, y obviamente el objeto de IVA pues no lo pone porque no hubo un desglose de impuestos. ¿Sale? Ese es el cambio que tenemos en el REP 2.0, que básicamente es el desglose de los nodos de los impuestos correspondientemente. ¿Dudas aquí con el REP? Ok, Víctor Muñoz nos pregunta que si en esta versión es posible cambiar la versión 4.0 si el concepto ya estaba en 3.3. Así es, se los mencioné en la parte de los conceptos. Si el concepto ya tuvo movimientos, ya tuvo timbres, a partir de esta versión sí es posible cambiar el mismo concepto a versión 4.0. Juan Alberto Hernández Lepe nos pregunta, si no se paga el total del CFDI, ¿se prorratea de alguna manera por tasa? Así es, Alberto, lo saca de manera proporcional. Si, por ejemplo, la factura tiene 5 partidas y cada partida tiene distintas tasas, saca un prorrateo entre las 5, ¿sale? Lo divide en partes proporcionales para cada uno de ellos.
En la plantilla se podrán ver todos los datos del domicilio, así es. Puedes agregar las etiquetas para los otros campos del domicilio, sí se podrían agregar. Ok, me dicen que se puedo generar el PDF, déjenme lo genero. Ok, déjenme ver si tengo la plantilla correcta porque no me están mostrando desglose de los impuestos. Aguántenme. Entregar en PDF, plantilla no. Déjenle pongo la plantilla de el Rep 200. Ok, aquí ya está, se fijan, ya se ve diferente a como se vio la del Rep anterior. Y aquí me va mostrando cada uno de los documentos, su UID correspondiente y cada uno con sus traslados correspondientes de IVA, cada uno de ellos, ¿sale? De cada uno de ellos cuánto paga de IVA tasa cero, tasa exento, tasa 16, cuánto le fue abonando a cada uno de ellos. Ok, Mario Venta me preguntaba que si va a prorratear los impuestos, así es, Mario. Va a ser el prorrateo de impuestos. Ok, nos pregunta Didier si esta versión ya tiene el impuesto de hidrocarburos. No me pasaron nada en relación a ese complemento. Entonces ahí no creo que lo traiga Didier, ¿sale? Ahí el complemento de hidrocarburos. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que va a ser el CFDI relacionado. En esto sigue manejando exactamente igual, ¿sale? La gran diferencia es que a partir de esta versión ya puedes asociarle más de un tipo de relación. Si recordábamos en la versión que tienen ahorita, cuando ustedes ponían un tipo de relación, les permitía agregar uno. A partir de esta versión ya les permite agregar n cantidad de tipos de relación. Cuando lo timbran y ven en el XML, les va a poner el tipo de relación, el UID, y si asociaron dos, va a repetir otra vez los nodos, poniendo otra vez el tipo de relación y el nuevo y el otro UID. Si pusieron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de relación, aquí los iría enlistando. Normalmente, o por lo cual lo agregó esto el SAT, es por ejemplo en las notas de crédito, que había muchas veces que una nota de crédito se tenía que asociar a alguna factura y estaba sustituyendo. Entonces tenías que ponerle el 01 de nota de crédito y el 04 de sustitución. Y no se podía hacer. Lo cual obligaba al SAT a hacer muchísimos pasos, ¿no? Pues que genera este documento, luego cancela el otro, luego asocialo por reemplazo a este, luego el otro reemplázalo por este otro, luego este asocialo para acá. Entonces lo que hizo es, pues ya te permito agregar más de dos tipos de relación, más de un tipo de relación, perdón, a los comprobantes. Pueden ser n cantidad. Vamos viéndolo. Por ejemplo, va a ser ahí en la nota de crédito. Déjenme ver si la nota de crédito está configurada como CFDI. Ok, sí, ya está en 4. Ok, vamos.
Voy a hacerla para Francisco Delgadillo. Voy a pagar esta última que hice. Por 1000 pesos le voy a poner ahí. Ok, antes de timbrar voy a entrar acá a la relación de CFDIs. Tipo de relación, por ejemplo, 01. Deben agregar documentos, me muestra los documentos. Recuerden que como estoy ahorita con los certificados de Model SAT, todos los UID son 000. Para que se note la diferencia, voy a agregarlo de forma manual. Pero si se fijan, aquí me muestra todos los documentos que puedo yo ahí asociar. Voy a decirle que voy a relacionarlo manualmente y voy a ponerle aquí a este puros unos. Agrego el documento. Ya se agregó aquí con el UID 1111. No se encuentra el UID en la aplicación comercial, puesto que lo estoy tecleando. Recuerden que esto puede pasar por si a lo mejor tienen otra aplicación y ahorita se van a sustituir y no tienen el XML o el documento aquí en su factura electrónica, pueden también teclear el UID. Eso ya lo he hecho desde que salió esta característica. Pero ahora yo puedo agregarle también, por ejemplo, un 04, ponerle aquí 2, agregar documento, y se fijan, me va a permitir agregar n cantidad de tipos de relación, que es lo que antes no permitía. Antes nada más permitía uno y ahorita te permite más de uno. Eso es lo nuevo. Relaciono, ahora sí timbro. Ok, y aquí ya está. Aquí se fijan, lo que hizo es los nodos de tipo de relación, me lo repite por cada tipo de relación que se asignó. Aparece aquí la 01 con el UID 111, la 04 con el ID 2222 y así sucesivamente si hubiera agregado más tipos de relación. Entonces, se fijan, nada más el único cambio es que puedes agregar más de uno. ¿Dudas al respecto de este cambio? Ahí preguntan que se puede agregar dos veces el mismo tipo de relación. Sí te lo permitiría el sistema, en este caso sin problemas. Ok, a ver, Lourdes Fernández nos pregunta, en las notas de crédito a muchos clientes se les olvida relacionar con la relación 01, ya que piensan que con saldar los documentos, como con los REP, se hace la relación en automática. Este año han mandado varios correos de requerimientos por parte del SAT por este detalle. ¿Será conveniente que se agregara en el sistema una ventana de advertencia? Sí, sí sería recomendable. Lo que te recomendaría sería levantar la sugerencia por medio de servicio o por medio de mi gestión para que se agregara esta característica. Igual yo lo comento acá con personal de Compact, pero sí para que le den un poco más de agilidad y más seriedad, sí te recomendaría que pues levantaras el ticket como sugerencia, puesto que sería buena sugerencia ese apartado. Ok, Zaida Salte me dice, no alcanzo a visualizar este tema en un caso verdadero o práctico. Ok, imagínate, hablando de las notas de crédito, que es donde normalmente por eso ahí lo sacó el SAT. Esta nota de crédito está asociada ahorita a la factura, esta 9 de crédito, ¿sale? Entonces, está con el tipo de relación 01 a este de aquí, y ese fue el primer caso, ¿sale? Haces una nota de crédito, la relacionas con tipo de relación 01 a esta factura 9 de crédito.
Imagínate que esta nota de crédito estuvo mal, no era por 1,000 pesos, era por 10,000. ¿Qué es lo que haces? Pues cancela esta nota de crédito y ya te lo libera. El detalle está que cuando genere la nueva nota de crédito, ¿sale? Tú la nueva nota de crédito tienes que relacionarla por sustitución a esta nota de crédito que tengo ahorita aquí abierta y más aparte con la opción 01 nota de crédito a la factura 9. Tienes que relacionar entonces pagándole o abonándole a la factura 9 con el tipo de relación nota de crédito y más aparte por sustitución a la nota de crédito 1, ¿sale? Entonces, relación nota de crédito al folio 9, relación sustitución al folio 1 de nota de crédito. Ese normalmente es el caso que puso el SAT a pensarle y por eso lo sacó de esta manera. Ok, son los hasta ahorita. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Puesto que ya nos está medio comiendo el tiempo ahí, son varios los cambios. Vamos a ahora la parte de la cancelación. De acuerdo con el artículo 29A, fracción 9 del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse dentro del mismo ejercicio fiscal, ¿sale? Entonces, básicamente me dice que tenemos fecha máxima hasta el 31 de diciembre del ejercicio en curso. El SAT vio que pues hubo varias quejas porque oye, ¿sabes que si yo timbré el 31 de diciembre y me doy cuenta que estaba mal el 1 de enero, pues ¿qué va a pasar ahí? Entonces dice el SAT, ok, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre se publica en la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 la facilidad de cancelar los comprobantes emitidos en el ejercicio 2021 hasta el 31 de enero del 2022 de conformidad con la siguiente regla. La regla es la 27147 que dice, para los efectos del artículo 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición. Significa que todos los del 2021 tenemos hasta el 31 de enero del 2022. Todos los del 2022 tenemos hasta el 31 de enero del 2023. Todos los del 2023 tenemos hasta el 31 de enero del 2024 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, también nos menciona que a partir del 1 de enero será necesario que cada vez que se cancele, cuando se haga la petición de la cancelación, tiene que venir el motivo de la cancelación. Tenemos 4 motivos. 01, comprobante emitido con errores con relación. ¿Cuál es el típico? Genero una factura, estaba mal, genero una nueva y la sustituyo. Anteriormente el proceso era, tengo la factura 1, está mal, la cancelo y luego genero la 2, ¿sale? Ahí no había problema anteriormente. Ahorita el detalle está que el SAT está pidiendo que cuando canceles ese primero, ya lo relaciones con el nuevo, significa que ya tiene que existir el nuevo. Entonces, el nuevo modelo para cancelaciones, tienes la factura 1. Tendrás que ir a generar nuevamente la factura 1, pero pues con un nuevo folio, se puede decir que la factura 5 con los mismos datos, o ya con la corrección de los errores que tenías. Y una vez que tengan los dos documentos vivos, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay una doble tributación ante el SAT en ese lapso. Es ir a cancelar el folio 1 y ponerle el UID del folio 5 que acabaste de generar. Ese es el escenario con la clave 01, ¿sale? El escenario con la clave 02, comprobante emitido con errores, que no se va a relacionar. Este normalmente en el portal del SAT en las preguntas frecuentes dice que es normalmente cuando te equivocas de RFC. Si recuerdas, normalmente cuando hay una relación de UIDs, pues obviamente, ¿qué es lo que lo relaciona? El RFC. Imagínate que generaste la factura 1, pero te equivocaste en el RFC, en vez de generársela a Francisco Delgadillo, se la generaste a Félix Zip. ¿Sale? Entonces, voy a generar una factura a Francisco Delgadillo. Como son RFCs diferentes, no puedes relacionarlas. Entonces, en este caso, la factura 1 que hiciste por error a Félix Zip, tendrás que cancelarla con el motivo 02. Y aquí no te va a pedir un UID, simplemente la va a cancelar. ¿Sale? 03, no se llevó a cabo la operación. Te dice un cliente, oye, ¿sabes qué? Sí, voy a ocupar que me lo factures y demás.
Mañana paso por él, veme haciendo la factura. Te hacen la factura, pasa el día y no llegó a recoger nada. Caray, no vino. Pasa otro tampoco, le marques. No, ¿sabes qué? Es que siempre me dijeron que no. Chin, pues sabes que probablemente ni nunca pagó, ni nunca se llevó la mercancía, ni nada. Entonces ahí a lo mejor pudieras cancelarlo porque nunca se efectuó la operación. Ahí lo cancelas con el motivo 03 y no hay una relación de UID. Y la 04, que es una operación nominativa relacionada a una factura global, es cuando vamos a cancelar ahí la factura global correspondientemente, ¿sale? En este caso, lo que nos dicen ahí algunos fiscalistas que es un lapso dependiendo de, tienes tu factura global, generas la nueva, cancelas la primera poniéndole el 04 como el tipo de relación y el UID de la nueva factura global correspondiente, ¿sale? Son los 4 escenarios ahí. ¿Cómo se va a manejar en el sistema? En el sistema se intentó hacerlo lo más fácil posible y transparente para el usuario. Suponiendo que esta factura 1 es la que deseamos cancelar, ¿sale? Obviamente yo mencionaba que si voy a hacerlo con una relación, a este momento ya debe de existir la nueva factura con la cual voy a relacionarlo, ya debe estar timbrada, ¿sale? Entonces, cuando yo a esa factura que deseo cancelar le doy aquí en cancelar, me va a preguntar que si hizo cancelar el documento, le voy a dar que sí, me va a arrojar en automático a la pestaña 5 de información adicional y me va a desplegar información del motivo de cancelación. Y aquí van a aparecer los 4 motivos. Comprobante emitido con errores con relación, comprobante emitido con errores sin relación, no se llevó a cabo la operación y operación nominativa relacionada a una factura global. Yo aquí seleccionaré la que sea el caso correspondiente. Si selecciono el 01, me va a solicitar aquí que le relacione la factura y me va a arrojar aquí, ¿sale? Para seleccionar el documento nuevo que ya está timbrado, el cual está sustituyendo este que estoy cancelando, ¿sale? Si yo le doy en 02 comprobante emitido con errores, va a continuar con la cancelación y la va a mandar a cancelar poniéndole el 02 ya directamente. Si le pongo el 03, también va a continuar con la cancelación, le va a asignar el modelo 03 y pues va a continuar con la cancelación. Y 04, pues va a continuar si es factura global. Me va a pedir el UID de la factura global correspondiente. Lo único que considera es que ya de aquí en fuera, todo lo demás que tiene que ver, que si es con aceptación, que si no es con aceptación, que si el tiempo, que si no, ya eso es como normalmente lo veníamos manejando. La única diferencia que hay en esta versión es que al momento de cancelar, te pide el motivo y si es 01 o es 04, te pide relacionarle o la nueva factura o la nueva global. Si es 02 o 03, no te pide relacionar nada, dependiendo del escenario que se esté presentando al momento de realizarlo. Ya una vez que se cancela la factura, ya a la factura se le cambia el estatus de cancelado, ¿sale? Y ya pues tienes tu cancelación ahí. Ya en el acuse de recibo de la cancelación que se llega, y ahí es donde se va a ver en el XML el tipo de relación que se asignó correspondientemente. Vamos a ver esa parte en el sistema. Por ejemplo, esta nota de crédito. Vamos a ver. La voy a cancelar. Pide la contraseña. Más bien va a ser en las facturas porque es el tipo de relación de factura. Vengo acá, factura crédito. Voy a cancelar esta de pago cuenta de terceros. Dice que si hizo cancelar el documento, le digo que sí. Me manda la pestaña 5 información y me pide el tipo de cancelación. Si le pongo la 01 o la 04, se fijan aquí, le voy a dar doble clic. Me pide que seleccione la factura que ya debería estar timbrada, que es la nueva, que va a sustituir a esta. Por ejemplo, voy a decir que va a ser esta 2. Me pide la contraseña para verificar y continuar el proceso. Contraseña de sello digital. Y ahí ya se manda a cancelar correspondientemente, ya con todo el modelo de cancelación que ya conocemos, de esperar la aceptación y demás, que eso es lo que verificábamos.
en la parte del almacén digital, ¿sale? Ok. Básicamente así es como se manejaría. Si hubiera puesto yo la opción 02 o 03, no me pide relación a ningún UID, simplemente mándese la cancelación y entramos otra vez a todo el proceso de cancelación. Recuerden que como estoy en versión demo, pues no puedo ver la situación de si ya fue aceptada, si fue rechazada y demás. Pero ya eso sería como lo hemos manejado pues toda la vida correspondientemente. ¿Dudas aquí con el proceso de cancelación? Ok, Elizabeth Arias pregunta, ¿qué pasa si no aceptan la cancelación? Recuérdate que hay un límite de tiempo para que el usuario la acepte o la rechace. Si no hace nada, se acepta por omisión, ¿sale? Si ya la rechaza, pues ya tendríamos que ver ahí qué proceso normalmente se hace cuando te rechazan y no aceptan la cancelación correspondiente, ¿sale? Ok, mencionan que en qué caso utiliza el 02 en cancelación. Normalmente esto pasa cuando te equivocaste de RFC. Ibas a hacer una factura para Francisco Delgadillo y por error se la haces a Félix, ¿sale? Obviamente va a tener el RFC de Félix. Tú no puedes hacerla con la opción de relación, ¿sale? Porque, o sea, con la opción de 03 que se omitió porque realmente sí es una operación que se debió haber generado. Entonces cancelas con la 02, que es una cancelación sin relación, porque pues, realmente ya no se puede relacionar esa cancelación con el nuevo comprobante que está a otro RFC. Ok, también nos preguntan ahí varias cosas que el día de ayer tuve una sesión de premium, que qué pasa con los inventarios. En este caso, con la parte de los inventarios, desarrollo nos comenta que al momento en que se haga la cancelación, se va a tomar otra vez la mercancía o la bajar disponible. Déjenme, les investigo bien por la parte de premium, cómo se afectaría ahí, por la parte de si tienes que no permita sacar sin existencias. Eso déjenme lo checo porque realmente no me metí mucho en la parte de premium, únicamente me enfoqué en la parte de factura. Y como en factura no tiene la limitante de las existencias, pues aquí no me marcó ningún detalle, pero déjenme lo checo ahí en premium para ver cómo se manejaría esa parte. Elizabeth me pregunta, ¿qué opción se marcaría si hay un error en el concepto? Lo más común es que sea el 01, ¿sale? La opción 01 de con errores con sustitución, que siempre estés generando el nuevo XML que va a sustituir al anterior. Eso es lo más común. Normalmente cuando te equivocaste de RFC sería el 02. Cuando diste una factura por error que no debió haberse hecho, lo que les decía de que me dijeron que les fue haciendo la factura y al final se echaron para atrás, sería el 03 y factura global sería el 04. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, que es lo de carta aporte. Ahorita, lo único que se le agregó a carta aporte a esta versión de factura electrónica 930 es asignarle los medios de transporte. Si recuerdan anteriormente en el menú de catálogos, carta aporte, teníamos aquí la única opción que era transporte terrestre. Ahora ya se cambió a nombre a medios de transporte. Si entramos a este catálogo, ya cuando yo le dé nuevo, me va a permitir generar autotransporte, remolque, marítimo o contenedor. Cada uno con sus respectivos campos que solicita cada medio de transporte.
Y ya cuando estemos haciendo el documento con el complemento de carta aporte, ya podremos seleccionar ahora sí cualquier medio de transporte, ¿sale? Con sus validaciones correspondientes. Ya esto pues no hay de otra, el documento es exactamente igual como se ha venido haciendo hasta ahora. La gran diferencia es que ya el catálogo ya es medios de transporte, ya no nomás es autotransporte terrestre. Y ya permite dar de alta a todos correspondientemente y asignarlos en el documento con el complemento de carta aporte. Se fijan, eso es muy sencillo, pues nada más en este caso el catálogo que se expande, ya puede dar de alta cualquier medio. Otro cambio es que ahora se permiten consultar de forma completa la información capturada en adendas y complementos. Si yo hacía una factura con algún complemento muy grande o alguna adenda muy grande, si yo entraba al documento y deseaba consultar los datos de la adenda, este marco para desplazarte estaba bloqueado y no podías ver todos los campos que se capturaron en la adenda o el complemento. A partir de esta versión ya vas a poderte mover de arriba hacia abajo para verificar qué datos fueron los que se estuvieron capturando en ese apartado. También de adendas se agregó únicamente la adenda Logtech. Esta ya va a estar disponible también a partir de esta versión dentro del sistema. Y se agregaron también nuevas fracciones arancelarias al complemento de comercio exterior. Pues básicamente las nuevas claves ya van a estar disponibles. También se quitaron las claves que dejaron de estar vigentes. Estas también ya se retiraron pues para evitar que por error se estén capturando y que al momento de timbrar pues esté rechazando el timbre. Entonces básicamente también esto es meramente interno. Ya tú puedes asignarlas estas nuevas claves y las anteriores ya no van a aparecer. Las que se quitaron. Y pues básicamente estos son los cambios de factura. Les comento que aún siguen trabajando, se fijan algunas características, por ejemplo, lo de la factura global, pues todavía no estaba completado, están terminando de hacer la programación, pero ya debería estar liberada para el día lunes 17. ¿A qué horas? Pues en el transcurso del día, puede que sea en la mañana, puede que sea en la tarde, depende ahí ahora sí que la prueba y los release que manejen por el área de desarrollo. Preguntas que tengan al respecto de la sesión, de lo que hemos estado viendo. Carlos Didier nos comenta que si está planeado poner multidestinos, está evaluando todavía Didier, no sabría decirte. Déjamelo checo y les informo ahí por correo. Francisco Batista nos pregunta, ¿se puede cancelar? Es que están preguntando, están despidiendo muchos, me están moviendo los pensamientos. ¿Dónde está? Acá está. ¿Se puede cancelar la factura sin la nueva factura que lo sustituye? La respuesta es sí, no. De poderse se puede. ¿Sale? Tú cancelas y le puedes poner la clave 02 o 03 y te lo va a cancelar sin poner el UID. El detalle está que pues, eso pudiera ser causa de multa por parte del SAT. Entonces, se podría sí, no sería lo más recomendable, ¿sale? Porque si no, ahí el SAT diría, ah, caray, a ver, espérate, esta persona me está cancelando mucho y supuestamente que porque se está equivocando tanto por el RFC o porque no está llevando sus operaciones, para mí que me está jugando chueco ahí, entonces pudiera ser causa ahí de una auditoría. Ok, Roberto Machuca nos pregunta que la importación de lotos de carta aporte para cuándo va a salir, muy probablemente para la siguiente versión, Roberto. O si lo alcanzan a meter en este release, se está checando todavía si se pudiera tal cual. Ah, ok, me comenta que si puedo mostrar otra vez dónde ponemos lo de los medios de transporte. Se lo enseño en el sistema tal cual, se fijan aquí en el sistema, en el menú catálogos, carta aporte. Si recuerdan, antes este catálogo se llamaba ahí transporte terrestre y ahorita ya cambió a medios de transporte. Si entramos aquí en medios de transporte, aquí es cuando yo le doy en nuevo y aquí es donde ya voy a poder yo seleccionar si va a ser autotransporte, remolque, marítimo o contenedor. Cada uno va a mostrar sus propios valores. Ahí están los de autotransporte, los de remolque, los de marítimo y los de contenedor. ¿Sale?
Obviamente cada uno de estos se guardan y ya cuando estoy ejecutando mi documento de carta aporte como normalmente lo hemos hecho, y ahí asigno el medio de transporte, pues con el código que lo doy de alta. Ya internamente ya vas a ver si es autotransporte, remolque, marítimo o contenedor. Ok, Brenda comenta que lo de los almacenes en Premium, ¿cómo se les informará? Déjenme checar con mi compañero Daniel, que fue el que dio la sesión el día de ayer, o Cristian, no recuerdo si fue Daniel o Cristian, para que les informe por correo electrónico. Ok, dicen que sin esta versión ya se podrá cancelar sin tener que ingresar al portal del SAT primero. Así se podrá cancelar directamente sin tener que ingresar al portal del SAT. ¿Qué sistemas son los que se liberan? El día lunes se libera nómina, se libera factura. Según yo se liberan todos, Premium y Star Pro. Son los que se liberan. Nos comenta Rodolfo que si vamos a depurar la plantilla de complemento de comercio. Acá no es SSP. Para mostrar los subtotales, impuestos, retenciones. Según yo no hubo ningún cambio relacionado a la depuración de plantillas. Ahí se tendría que editar manualmente por la plantilla. Ok, también me comentan cómo se va a manejar la cancelación del rep. Debería ser normalmente como se viene manejando. Por ejemplo, si yo vengo acá, como es tipo pago, se fija y pide directamente la contraseña, no me pidió el tipo o el reemplazo correspondiente y lo cancela, como normalmente se viene manejando. Eso no hubo cambio ahí al respecto de hablando del rep, el documento de tipo pago. Ok, Jesús Ramírez nos pregunta que dónde va a poder checar todas las etiquetas. Estas van a estar disponibles en la carta técnica. Una vez que se libere el día lunes, si recordamos, ahí donde lo descargas viene la carta técnica y vienen todas las etiquetas que se agregaron a partir de esta versión para lo del anexo 24.0. Ok, que la fecha de nóminas para el lunes se libera. Ok, ya las preguntas son más de lo que ya se había respondido en las preguntas anteriores. Ok, entonces sería todo por mi parte.